Antes de comenzar este capítulo, quiero recordarles que si tienen una historia paranormal, algo que nunca les han creído, están en el lugar indicado. Dejen esa historia en los comentarios o mándela como mensaje a mis redes sociales. Tal vez ustedes sean los siguientes en aparecer en el canal Terror con el Profesor. Mi nombre es Ethan Walker, y hasta hace unos años yo creía que el miedo era una reacción simple, un impulso químico, una descarga de adrenalina que te obliga a correr o a pelear. Creía que el miedo tenía un inicio claro y un final definido. Me equivocaba. El miedo real no irrumpe de golpe, se instala, aprende tu rutina, te observa hasta que ya no sabes si eres tú quien vive en el lugar o si el lugar te está tolerando. Acepté el trabajo en Alaska porque necesitaba desaparecer un tiempo. No huía de la justicia ni de nadie en particular, pero sí de una vida que se había vuelto demasiado ruidosa. Me ofrecieron un puesto temporal como vigía forestal en una torre olvidada por el Estado, al norte del Parque Nacional Denali. 3 meses, reportes semanales, ningún contacto humano directo. Cuando pregunté por qué la torre llevaba años desocupada, el hombre que me entrevistó evitó mirarme a los ojos. Dijo algo sobre recortes presupuestales y rutas poco transitadas. Yo asentí. No insistí. Nadie que acepta un trabajo así lo hace esperando respuestas. El helicóptero me dejó una mañana gris. El piloto descargó mis cajas sin decir mucho. Antes de irse, me miró con una seriedad que no coincidía con el tono casual de la conversación previa. Si escuchas algo caminando alrededor de la torre, no respondas, dijo, y no bajes de noche. Luego se fue. El silencio que quedó fue distinto a cualquier otro que hubiera conocido. No era la ausencia de sonido, sino una especie de presión constante, como si el aire mismo estuviera atento. El bosque se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Pinos altos, nieve compactada, sombras profundas entre troncos demasiado juntos. Desde la torre todo parecía inmóvil, pero había algo inquietante en la forma en que el paisaje se mantenía quieto, como un animal agazapado. Los primeros días transcurrieron sin incidentes. Me acostumbré al frío, al crujido de la madera, al generador viejo que tosía antes de arrancar. Caminaba por senderos marcados, tomaba notas, fotografiaba huellas de animales comunes, alces, zorros, algunos a la distancia. Todo normal, demasiado normal. Fue al 7º día cuando encontré la primera anomalía. Cerca de un arroyo parcialmente congelado vi una huella, no completa, pero lo suficiente para detenerme. El tamaño era absurdo, demasiado larga para un oso, demasiado estrecha para un alce. Tenía forma humana, 5 dedos, un arco marcado. Me reí solo, nervioso, convencido de que el frío me estaba jugando trucos. Aún así tomé fotografías, por protocolo, o quizá por una intuición que aún no quería reconocer. Esa noche, el generador se apagó sin aviso. Desperté en total oscuridad. El silencio era tan denso que me dolían los oídos. Entonces lo escuché. Un sonido grave, profundo, no exactamente un gruñido. Era más bien una exhalación larga, pesada, como si algo enorme estuviera respirando justo debajo de la torre. Luego, pasos. No eran rápidos, no eran torpes, eran lentos, calculados. 1, 2, 3, rodeando la estructura. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, con una certeza irracional pero absoluta. Aquello de afuera sabía exactamente dónde estaba yo. Pasaron varios minutos antes de que el sonido se alejara. No dormí el resto de la noche. Los días siguientes comenzaron a llenarse de detalles que no pude seguir ignorando. Objetos movidos, herramientas fuera de lugar, marcas en la nieve que aparecían y desaparecían sin patrón claro. Siempre alrededor de la torre, nunca lejos. El bosque me estaba midiendo. Intenté reportar lo sucedido por radio, pero la señal era irregular, estática, interferencias. Cuando por fin logré contacto, el operador me escuchó en silencio. Al final, solo dijo: manténgase en la torre por las noches, no salga, nada más. La segunda semana ocurrió el primer avistamiento. Estaba en el mirador, revisando el horizonte con binoculares, cuando algo se movió entre los árboles. No fue rápido.
No fue evidente. Fue todo un desplazamiento vertical, antinatural, algo que se incorporaba lentamente. Cuando enfoqué mejor, sentí cómo el estómago se me hundía. Era enorme, más de 2,5 metros, cubierto de un pelaje oscuro que absorbía la luz. Los brazos colgaban demasiado largos. La cabeza no tenía cuello visible. Y lo peor, los ojos no brillaban como los de un animal. Eran opacos, inteligentes, fijos en mí. No se movió, no gruñó. Solo me observó durante largos segundos. Luego, con una lentitud casi respetuosa, dio media vuelta y se internó en el bosque. Esa noche escuché golpes, no ataques. Golpes secos contra los pilares de la torre, como si estuviera probando resistencia, como si aprendiera cómo estaba construida mi jaula. El miedo empezó a transformarse. Ya no era pánico, era anticipación. Comencé a notar algo más inquietante. El bosque se quedaba en silencio absoluto cada vez que aquello se acercaba. Los animales desaparecían. El viento se detenía. Era como si todo supiera que debía callar. En la tercera semana encontré algo que me quebró. Una de mis botas había desaparecido. La busqué durante horas. Finalmente, la encontré colgada en una rama alta, imposible de alcanzar sin una fuerza descomunal. No estaba dañada, no estaba mordida, solo colocada. Un mensaje. Esa noche, escuché mi nombre. No fue Nesibové, con una voz clara ni humana, pero reconocí el patrón, el ritmo, la intención. Un sonido grave, gutural, intentando imitar el lenguaje. Tan. Me encerré. Bloqueé la escalera. Apagué luces. Me quedé sentado con un cuchillo en la mano, temblando, mientras afuera algo caminaba, raspaba, olfateaba. Comprendí entonces que no quería matarme, quería que saliera. Los días siguientes fueron una tortura psicológica. Golpes a horas irregulares, ruidos en el techo, sombras que se proyectaban en las ventanas. Y siempre, esa sensación de ser observado incluso cuando dormía. Decidí irme. No importaba el contrato, no importaba el dinero. Empaqué lo esencial y bajé al amanecer. El bosque estaba quieto. Demasiado. Avancé con cuidado, siguiendo el sendero hacia el punto de extracción. No llegué lejos. Lo vi de frente por primera vez a menos de 20 metros, de pie, bloqueando el camino. Su olor era fuerte, terroso, antiguo. Sus ojos me recorrieron con una curiosidad casi científica. Di un paso atrás, él dio uno adelante. Entonces entendí la verdad. Ese territorio no estaba deshabitado, estaba ocupado. No corrí, no grité, bajé la mirada. Me incliné levemente, como un gesto primitivo de respeto. No sé por qué lo hice. Solo sentí que debía hacerlo. El ser me observó unos segundos más. Luego se apartó del camino. No esperé una segunda invitación. Caminé sin mirar atrás durante horas, hasta que mis piernas dejaron de responder. Me encontraron 2 días después, deshidratado, en estado de shock. Nunca volví a Alaska. Nunca hablé públicamente de lo que vi. Sé que muchos no me creerían, pero hay algo que me sigue despertando por las noches. A veces, en medio del silencio, creo escuchar una respiración profunda, paciente, como si el bosque aún recordara mi nombre. Y antes de terminar, quiero agradecer de corazón este espacio al canal Terror con el Profesor, por permitir que historias como la mía sean contadas, escuchadas y no olvidadas. Mi nombre es María del Carmen Reyes. Nací y crecí en un pueblo pequeño, donde todos se conocen por apodos y donde los secretos no se guardan, solo se esconden mal. Durante mucho tiempo pensé que las historias del chupacabras eran solo eso. Cuentos para asustar niños, explicaciones fáciles para muertes de animales mal atendidos o enfermedades que nadie quería aceptar. Pensaba así, hasta que regresé. Volví a Oaxaca después de 12 años de vivir en la ciudad.
Mi madre había muerto, y alguien tenía que hacerse cargo de la casa, del terreno y de los animales que quedaban. No tenía hermanos, no tenía opción. El pueblo no había cambiado. Las calles seguían siendo de tierra, las noches igual de oscuras, y el silencio. El silencio era más pesado que mis recuerdos. Desde la primera noche supe que algo estaba mal. No fue un ruido fuerte ni una aparición espectacular. Fue la ausencia de sonidos. Los grillos dejaron de cantar de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. Los perros, que siempre ladraban sin motivo, se quedaron mudos. Y luego, ese olor. Un aroma metálico, dulce y rancio al mismo tiempo, flotando en el aire caliente. A la mañana siguiente encontré la primera cabra muerta. No había señales de lucha. No había desorden. El cuerpo estaba intacto, salvo por 2 perforaciones limpias en el cuello. No había sangre alrededor, nada. La toqué. Estaba rígida, como si llevara horas muerta, pero yo sabía que la había visto viva la noche anterior. Los vecinos llegaron rápido. Todos hablaban al mismo tiempo, pero nadie decía el nombre en voz alta. Finalmente fue don Eusebio quien lo susurró. Eso no fue un animal común. Esa tarde enterramos a la cabra. Esa noche, otra gallina apareció muerta. Luego un borrego. Siempre lo mismo, siempre limpio, siempre seco. Comencé a notar detalles inquietantes. Las puertas del corral amanecían abiertas sin estar forzadas. Las huellas alrededor no coincidían con ningún animal que yo conociera. Eran pequeñas, pero profundas, como si algo ligero tuviera un peso imposible. Intenté racionalizarlo. Zorros, coyotes, alguna enfermedad, pero nada cuadraba. Y entonces escuché el sonido. No era un gruñido, era un chasquido húmedo, rítmico, como algo succionando con paciencia. Provenía del corral. Tomé una linterna y salí, con el corazón golpeándome las costillas. La luz iluminó una figura agachada junto a una cabra viva. Era pequeña, más baja que yo, pero su espalda era ancha. La piel no tenía pelo. Parecía cuero viejo estirado sobre huesos demasiado marcados. Tenía espinas cortas recorriendo la columna. La cabeza era desproporcionada, con ojos grandes, negros, brillantes como charcos sin fondo. Cuando la luz lo tocó, levantó la cabeza lentamente. Nunca olvidaré su boca. No tenía labios definidos, solo una abertura húmeda, retraída, manchada de sangre fresca. La cabra cayó al suelo como un saco vacío. El ser me miró fijamente. No había sorpresa en su expresión. Había molestia, como si yo hubiera interrumpido algo íntimo. Retrocedí. Tropecé. La linterna cayó. Cuando volví a levantarla, ya no estaba. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente fui al pueblo. Quise denunciarlo, pero ¿qué iba a decir? ¿Que una criatura sin pelo me había mirado mientras mataba a mis animales? Me habrían internado. Los ataques continuaron. No solo en mi terreno, en todo el pueblo. Vacas, gallinas, perros. Siempre de noche. Siempre sin sangre. Algunas personas comenzaron a rezar. Otras a colocar cruces, veladoras, sal en las entradas. Yo empecé hasta a investigar. Hablé con los ancianos, leí relatos viejos. Todos coincidían en algo. No siempre fue una leyenda. Decían que aparecía cuando la tierra estaba maltratada, cuando algo se había tomado sin permiso, cuando alguien había despertado lo que debía seguir dormido. Entonces lo entendí. El terreno de mi madre, antes de ser nuestro, había sido parte de un monte sagrado. Lo habían vendido, talado, cercado. Yo estaba viviendo encima de una herida. Una noche decidí enfrentarlo, no por valentía, por desesperación. Salí con una lámpara y un machete. Caminé hacia el corral. El silencio volvió a caer como una manta pesada. Lo vi de nuevo, de pie, observándome desde la sombra. Llévate lo que quieras, dije, con la voz temblorosa, pero vete. El chupacabras inclinó la cabeza, dio un paso adelante. Sentí un terror primitivo, absoluto, pero no atacó,
Se acercó hasta quedar a pocos metros. Su olor era insoportable. Podía escuchar su respiración rápida. Y entonces comprendí algo peor que el miedo. No estaba de paso. Vivía ahí. La criatura se dio la vuelta y se internó en el monte, pero su mirada fue clara. No era una despedida, era una advertencia. A la semana vendí el terreno. Me fui. Nunca volví a dormir en ese pueblo, pero hay noches en que despierto con el mismo olor en la nariz, con la certeza de que algo me sigue, de que no olvidó mi rostro. Y antes de terminar, quiero agradecer este espacio al canal Terror con el Profesor, por permitir que historias como esta no se pierdan en el silencio y sigan siendo contadas. Mi nombre es Samuel K. Donovan y durante casi 20 años me dediqué a estudiar ecosistemas remotos. No soy un aventurero ni un cazador de mitos. Soy biólogo de campo, o al menos lo era antes de comprender que hay lugares donde la ciencia no entra como herramienta, sino como provocación. Llegué a la cuenca del río Licuala con un equipo pequeño y una misión clara: catalogar especies anfibias en zonas pantanosas poco exploradas. El financiamiento era modesto, pero suficiente. Nadie mencionó leyendas durante la preparación oficial del viaje. Nadie lo hace. Esas cosas se consideran ruido cultural, obstáculos para el trabajo serio. El primer aviso vino de los guías locales. No querían acercarse a cierto tramo del río. Lo llamaban con rodeos, nunca por su nombre real. Decían que ahí el agua recuerda, que lo que entra no siempre sale igual. Cuando pregunté directamente por el Mokelembembe, el silencio fue inmediato. Uno de ellos escupió al suelo. Otro se persignó. No es un animal, dijo el más viejo. Es un guardián. Ignoré la advertencia. El pantano era denso, sofocante. El aire olía a vegetación podrida y a algo más antiguo, más profundo. El agua apenas se movía, cubierta por una capa verdosa que ocultaba su profundidad real. Cada paso era una negociación con el terreno. Los primeros días fueron productivos. Ranas desconocidas, rastros de grandes reptiles, huellas imposibles de clasificar, demasiado grandes para cocodrilos, demasiado redondeadas, con marcas que parecían garras romas. La cuarta noche escuchamos el sonido. No fue un rugido, fue un desplazamiento masivo de agua, como si algo enorme se moviera bajo la superficie sin prisa, sin violencia. El río no reaccionó como lo haría ante un animal. No hubo chapoteo, hubo respeto. Las aves se levantaron de golpe. Los insectos callaron. El pantano quedó suspendido en una quietud antinatural. A la mañana siguiente, encontramos el campamento de pescadores destruido río abajo. Las canoas estaban partidas, no mordidas ni aplastadas, sino quebradas como si algo demasiado pesado se hubiera apoyado sobre ellas. No había cuerpos, no había sangre, solo huellas. Eran enormes. 3 dedos principales, marcas profundas que se hundían en el lodo más de medio metro. Seguían un patrón claro. Salían del agua y regresaban a ella. Esa noche soñé con el río. Soñé que algo respiraba debajo de mí, que el agua se levantaba lentamente, revelando una forma imposible. Cuello largo, cuerpo macizo, piel oscura cubierta de algas y cicatrices. En el sueño abría los ojos y me miraba. Desperté empapado en sudor. Al día siguiente, uno de los guías desapareció. No hubo gritos, no hubo lucha, simplemente no volvió del reconocimiento matutino. Encontramos su machete doblado, como si hubiera sido hecho de plomo. El silencio del grupo ya no era miedo, era resignación. Intenté cancelar la expedición, los radios no funcionaban. El GPS se volvía loco cerca del río, las brújulas giraban sin sentido. Estábamos atrapados. Fue entonces cuando lo vimos. Emergió lentamente del agua, a unos 50 metros. No atacó, no se apresuró. Su cuello se alzó primero, largo, grueso, sosteniendo una cabeza pequeña en comparación con el cuerpo.
Los ojos eran oscuros, profundos, sin reflejo. Su piel parecía piedra húmeda. El Mokele-mbembe no era un dinosaurio, como decían algunas teorías. Era algo más antiguo, algo que no había permitido ser reemplazado. Se quedó ahí, observándonos. Entendí de inmediato que no éramos presas, éramos intrusos. Uno de los hombres cayó de rodillas. Otro comenzó a llorar en silencio. Yo no podía moverme. Sentía una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. El ser emitió un sonido bajo, vibrante, que no se escuchó con los oídos, sino con los huesos. El agua tembló. El pantano respondió. Luego se sumergió. Esa misma noche, el río creció sin lluvia. El campamento se inundó. Las tiendas fueron arrastradas. 2 hombres desaparecieron. Comprendimos el mensaje. Al amanecer, recogimos lo poco que quedaba y nos alejamos del agua. Caminamos durante días, siguiendo a los guías sobrevivientes sin mirar atrás. Antes de salir del pantano, me detuve un segundo. Sentí algo bajo mis pies. Un pulso, un latido profundo. El río estaba vivo. Regresé a la civilización cambiado. Mis informes fueron censurados. Mi carrera terminó en silencio administrativo. Nadie quiere financiar a alguien que afirma que hay criaturas que deciden quién puede pasar y quién no. Pero yo sé lo que vi. Y sé que el Mokele-mbembe no es un mito, es una frontera. Y antes de terminar, quiero agradecer sinceramente este espacio al canal Terror con el Profesor, por permitir que historias como estas sean contadas, aunque el mundo no esté listo para escucharlas. Mi nombre es Hannah MacLeod, y durante años pensé que el miedo era algo que se aprendía en la infancia. Historias alrededor del fuego, advertencias exageradas de los adultos, supersticiones diseñadas para mantenerte lejos de lugares peligrosos. Crecí creyendo que, al madurar, uno dejaba atrás ese tipo de temores. Me equivoqué. Volví al interior de Australia después de la muerte de mi padre. Él había sido guardabosques casi toda su vida y pasó los últimos años solo, cuidando una reserva natural cerca de un sistema antiguo de lagunas y billabongs que casi nadie visitaba. Cuando murió, nadie quiso hacerse cargo del lugar. Nadie excepto yo. Desde el principio, los habitantes cercanos me miraron con una mezcla de lástima y preocupación. No por el trabajo, sino por dónde estaba el trabajo. No te acerques al agua de noche, me dijo una mujer mayor el primer día. El agua escucha. Lo dijo con total seriedad. Las primeras semanas fueron tranquilas. El paisaje era hermoso de una manera dura y silenciosa. Árboles retorcidos, tierra rojiza, cielos inmensos. Durante el día, la laguna parecía inofensiva, casi aburrida. Agua oscura, quieta, rodeada de juncos. Pero por la noche era distinta. El silencio nunca era total. Siempre había un chapoteo leve, un desplazamiento lento, como si algo grande se moviera justo debajo de la superficie sin llegar a emerger. Pensé que eran peces grandes, quizá cocodrilos desplazados. Me aferré a explicaciones simples, hasta que encontré al primer animal muerto. Era un canguro joven. Estaba a varios metros del agua, sin señales de ataque evidentes. No había mordidas, ni sangre derramada, solo marcas profundas alrededor del cuello y el cuerpo, como si algo lo hubiera sujetado con una fuerza imposible. Los siguientes días más animales aparecieron muertos, siempre cerca del agua, siempre de noche. Comencé a revisar los registros de mi padre, cuadernos viejos, escritos a mano. Al principio eran observaciones normales, luego las notas cambiaban de tono. Palabras subrayadas, advertencias, dibujos torpes de una figura indefinida. Una palabra se repetía cada vez más. Bunyip. Recordaba el nombre de mi infancia, una criatura del agua, un monstruo de los billabongs, un cuento para niños. Pero mi padre no era un hombre supersticioso. Una noche decidí vigilar la laguna.
Me senté cerca del borde con una linterna potente y una radio. El aire estaba pesado. Los insectos dejaron de hacer ruido de golpe. El agua comenzó a moverse, formando círculos lentos, amplios. Entonces lo vi. Primero, los ojos. No brillaban, no reflejaban la luz. Eran dos manchas oscuras que absorbían todo. Luego, la cabeza emergió apenas. No tenía forma clara. Era una mezcla de rasgos, hocico ancho, piel gruesa, húmeda, pliegues que parecían cambiar según el ángulo. El bunyip no salió del todo. No lo necesitó. Sentí una presión inmediata en el pecho, como si el cuerpo reaccionara antes que la mente. Quise moverme, pero no pude. El miedo no era pánico, era sumisión. La criatura emitió un sonido bajo, vibrante, que hizo temblar el agua. No era un rugido, era una advertencia. Y entendí algo terrible. Mi padre no murió por accidente. Había leído demasiado. Se había acercado demasiado. Y el agua había decidido. Intenté huir, pero el terreno alrededor de la laguna se volvió pesado, como si la tierra misma se negara a ayudarme. El bunyip avanzó un poco más. Vi su cuerpo. Grande, amorfo, antiguo. No estaba hecho para tierra firme. Era un habitante del límite. Grité, no pidiendo ayuda. Grité para que supiera que lo reconocía, que entendía. La criatura se detuvo. El agua volvió a calmarse lentamente. El bunyip descendió sin salpicar, sin violencia, como si nunca hubiera estado allí. A la mañana siguiente, empaqué mis cosas. Dejé el puesto. Nadie intentó detenerme. Nadie me preguntó por qué. Antes de irme, arrojé los cuadernos de mi padre al agua, no como un acto de miedo, sino de respeto. La laguna los aceptó sin un solo movimiento. Nunca volví, pero a veces, cuando estoy cerca de un lago o un río demasiado quieto, siento esa misma presión en el pecho, como si algo, en algún lugar, supiera que una vez estuve demasiado cerca. Y antes de terminar, quiero agradecer profundamente este espacio al canal Terror con el Profesor, por permitir que estas historias sean contadas y no se pierdan en el olvido, igual que las criaturas que aún vigilan desde la oscuridad.